saludos cordiales. Soy la doctora Cristalina Villegas y junto a la doctora Nancy Chavino queremos presentar nuestra ponencia que hemos titulado Enfoque Integrador Transcomplejo, una nueva cosmovisión investigativa. Desde el año 2003, cuando un grupo de investigadores en el seno de una universidad privada venezolana inició un proceso de reflexión sobre una nueva cosmovisión investigativa que permitiera dar cuenta de la realidad compleja y diversa que caracteriza a la sociedad actual. Esta forma de producción de conocimiento que hemos denominado el enfoque integrador transcomplejo tiene sus principales fundamentos teóricos en los postulados de la complejidad y la transdisciplinariedad. El situarse en un mundo complejo, multidimensional e incierto, cuya historicidad es cambiante en su trama y en sus manifestaciones fenoménicas, llenas de bifurcaciones, reticulaciones e imbricaciones ontoepistémicas, implica la reconstrucción o resignificación de las concepciones epistemológicas del conocimiento, así como de sus criterios de consistencia y sus vías de producción y legitimación. La idea es repensar los supuestos sobre los que hasta ahora han descansado los paradigmas de investigación a los fines de responder de manera acertada a las demandas de una realidad compleja y multireferencial. En este orden de ideas, la mayoría de los problemas que se vinculan a la vida cotidiana han entrado en un nivel de complejidad, interconexión, interactividad y globalidad que no pueden ser tratados reductivamente con modelos de investigación de siglos anteriores. El ideal entonces es emplear nuevas visiones de entrelazamiento, nuevos conceptos y herramientas intelectuales que permitan dar respuesta a los desafíos de un mundo interdependiente, incierto y vulnerable. Así pues, la multiplicidad de actores y circunstancias planteadas en forma globalizada de incertidumbre, dinamismo y complejidad plantean la necesidad de generar capacidades para construir nuevos senderos, reinventando reglas para los nuevos escenarios, dando apertura a posiciones teóricas o corrientes aparentemente contrapuestas para realimentarse. En correspondencia, se viene gestando un proceso de transformación epistémica que auspicia un nuevo enfoque investigativo, ubicado a la luz de las actuales tendencias, complejidad y transdisciplinariedad. Esta propuesta epistémica ha sido postulada como enfoque integrador transcomplejo. De ahí que el objetivo de la ponencia es presentar cómo se han ido construyendo hasta la fecha los principios epistemológicos y metodológicos que sustentan esta postura investigativa. El sentido de la metodología que utilizamos fue la revisión de 8 producciones escritas, 4 de cada una de nosotras, donde se presentan los avances en relación a los principios epistémicos y metódicos del enfoque integrador transcomplejo. En cuanto a la revisión de la literatura, la complejidad se asume como la realidad que integra en sí misma la confusión, la incertidumbre, el desorden, pero que no conduce a la eliminación de la simplicidad. Por el contrario, entrega en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, distinción y precisión, ya que la característica de las realidades legítimamente complejas es la potencialidad para generar en una cierta realidad elementos nuevos y otras relaciones entre estos. Los planteamientos de Morin 2001 acompañan la propuesta del estudio de la complejidad con la búsqueda de una nueva práctica científica transdisciplinaria. Así, los planteamientos de Nicolescu en 1996 señalan que el concepto de transdisciplina implica en términos epistemológicos pensar en la construcción de conocimientos en una perspectiva que se sitúa más allá y a través de la disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. En cuanto al enfoque de multimétodos, los fundamentos teóricos que se utilizaron fueron Campo 2009, Ruiz Bolívar 2008, así como Bonilla y Rodríguez 2008, quienes señalan que la complementariedad de los métodos no solo es posible, sino muy enriquecedora para afinar y hacer más incisiva la capacidad de comprensión del investigador.
El uso de diferentes métodos de investigación para indagar sobre un mismo fenómeno constituye un hecho reciente y novedoso que ha tenido una rápida aceptación en diferentes áreas. Así existen muchas posibilidades en cuanto a multimétodos. No obstante, a efecto de la ponencia no se conceptualiza ninguno. Por el contrario, se plantea la posibilidad de ir construyendo los propios desde la transcomplejidad. En cuanto a la investigación transcompleja, partimos de los aportes de las dos autoras en los años 2006 y 2010, donde la asumimos como una cosmovisión investigativa de complementariedad, que se redimensiona y se convierte en un eje totalizante y multidimensional. Se fortalece la interrelación de su componente humano y en el abordaje de una concepción de integralidad y procesalidad que impulsa el trabajo en común y sinérgico del equipo de investigadores. Tales apreciaciones denotan el punto nuclear de la postura que aquí se asume, la cual se inspira en la multidimensionalidad de saberes, la pluralidad y la interacción que emergen desde el trabajo en equipo y el encuentro transdisciplinario que propugna una visión integrada y holística del acontecer investigativo. A continuación se presenta el recorrido en la construcción de los principios epistemológicos postulados por Schavino desde el año 2010 hasta el 2018. En el año 2010, la autora, en un capítulo del libro titulado La epistemología del enfoque integrado transcomplejo, denotó que el conocimiento se asume como un producto complejo y transdisciplinario, en permanente transformación, readecuación y resignificación. Aquí se cambió la denominación de principios teóricos a epistemológicos, tales como la complementariedad, la sinergética relacional, la integralidad, la dialógica recursiva y la reflexibilidad epistémica. Y también se cambia la denominación de sinergia a sinergética relacional. En el año 2013, en el capítulo del libro titulado Hacia una transepistemología de la investigación, la autora postula la noción de transepistemología, la cual permite visionar una perspectiva hacia la reintegración de saberes dispersos en distintas disciplinas y también realiza una nueva denominación de los principios transepistémicos. En el año 2007, en el capítulo del libro titulado Transepistemología de la investigación transcompleja, construcción de un escenario de incertidumbres, se resitúa la investigación como acción colectiva, holística, integral y multiparadigmática. Y también se asume la generación de nuevas formas de conocimiento en un tránsito de orden paradigmático transversal a todos los dominios del conocimiento. En el año 2018, en el capítulo del libro Transepistemología, espiral transcompleja del conocimiento, se presenta el fractal teleológico de la investigación transcompleja y se plantea la espiral transcompleja como imaginario de pensamiento y acción investigativa. En la lámina se presentan los aportes que yo he venido haciendo en cuanto a la construcción de los principios metodológicos que deben guiar la investigación transcompleja. Así planteo que una posible vía es la integración metódica, que tiene por objetivo dialogar, explicar, comprender, transformar y construir una nueva realidad. Y que esta vía se construye en el hacer, que requiere sistematicidad y apertura hacia otros puntos de vista, a la vez que un compromiso hacia la resolución de las diferencias. Insisto en que esta vía es cambiante y en construcción permanente, pero que se parte de los métodos existentes y por existir y de la resultante de su integración, que estará más allá de estos. Pero más importante aún es la producción de conocimientos, que en esta vía debe ser en equipo. Para mí es una condición sine qua non de la investigación desde la transcomplejidad, donde el grupo, a través de su práctica y su experiencia, inicie su propia construcción. Esto permite la interrelación de los conocimientos de las diferentes disciplinas, pero estructurándose alrededor del tema de investigación, donde los miembros del equipo poco a poco comienzan a fundirse y a tratar de aprender el uno del otro, integrándose como un equipo transdisciplinario. En este momento se planteaba que la vía que trasciende la integración metódica es la reflexividad profunda. En este mismo evento nos damos cuenta, tanto la doctora Schavino como mi persona,
que utilizamos el principio de reflexividad profunda desde dos perspectivas diferentes, por lo que acordamos que en lo sucesivo se utilizaría desde la visión epistemológica, de tal manera que en el subsiguiente documento yo manejo solamente la praxeología de la investigación transcompleja con dos principios, la integración metódica y el trabajo en equipo. Hasta el año 2011, donde en una ponencia en la Universidad de Yacambú, en Barquisimeto, planteo 5 principios metodológicos en correspondencia con los principios epistemológicos y que fueron publicados en el año 2012 en un libro colectivo denominado Diálogo Transcomplejo, en un capítulo del libro titulada La investigación transcompleja como una perspectiva de América Latina. En el año 2015, esta vía de indagación asume la denominación de transmetódica de la investigación transcompleja y se basa en 5 principios: complementariedad metódica en vez de integración de métodos, intercolaboración en vez de trabajo en equipo, diálogo transdisciplinario continuo entre todas las personas que están participando y en todas las direcciones, la reflexión-acción durante todo el proceso, que funciona a manera de una espiral de pensamiento, y una apertura del espíritu donde cada acción da origen a una nueva praxis reflexiva del equipo transdisciplinario, generando como último principio un nuevo lenguaje que permita dar cuenta de una visión integral más amplia y profunda de la realidad estudiada. En la construcción de una estructura conceptual y categorial acerca de la transepistemología del enfoque integrador transcomplejo, emergen 5 principios epistémicos: complementariedad epistémica, sinergética relacional, dialógica recursiva, reflexibilidad profunda e integralidad. Podemos concluir que una posible vía de indagación para este enfoque, que en primer lugar se denominó praxeología y en la actualidad se asume como transmetodología, tiene como objetivo dialogar, explicar, comprender, transformar y construir una nueva realidad. Desde esta perspectiva, si bien se insiste en que necesariamente es cambiante y en construcción permanente, se privilegian los 5 principios transmetódicos en correspondencia con los principios transepistemológicos. La complementariedad metódica en correspondencia con la complementariedad paradigmática, la intercolaboración con la sinergética relacional, la reflexión-acción con la reflexividad profunda, el diálogo transdisciplinario con la dialógica recursiva y como último principio un nuevo lenguaje que permita dar cuenta de la visión integral más amplia y profunda de la realidad estudiada, es decir, del principio de integralidad. El enfoque integrador entonces asume como campo de acción la realidad compleja, donde el centro son las relaciones del hombre con la sociedad y la naturaleza, de los grupos entre sí y con los problemas sociales, desde sus prismas particulares, pero siempre entretejidos y reticulados. Implica el tránsito del quehacer investigativo individual al transindividual, en el marco de la investigación como acción colectiva. Gracias.